Bendiciones, ¿cómo están? Ahorita me acabo de conectar que estaba allí, me conecté unos minutos tarde porque estaba tratando de conectar el conector, pero ya pude ya. Bendiciones. Vamos a empezar ahora. Déjenme ver que me está texteando alguien. Permítame un segundo. Ya me van saludando las que están conectadas. Déjenme mandarle un mensaje que me está diciendo que no me ve. Ahora vamos a comenzar como la primera clase. No la voy a hacer muy larga para que sea para que sea, hoy ya están conectadas dos, me van diciendo quiénes están conectándose, para que sea precisa. No, pero ok, ya veo dos personas conectadas. No son mucho la lista de los estudiantes que tengo acá. Ahí van a ir creciendo los. Déjame ver quiénes están conectadas. Me van diciendo, por favor. Mm. Hola, hermana Guadalupe. Bendiciones, hermana. Ok. No sé si Carolina se pudo conectar, que me dijo que no se podía conectar. Ahí me van saludando. Permítame de mandarle texto a la otra chica que me dijo que le avisara. Si me van diciendo quiénes están conectadas, por favor, para así saber y comenzar. Sadie, ¿cómo está Sadie? Ok. Las de Atlanta las estoy esperando. Carolina, no sé si se puede conectar, que me dijo que no estaba viendo si se conectaba. Ok. Um, mm, mm. Ok, vamos a comenzar. Aquí tengo. Ok. Oh, ya sí pudo, ya. Ok. Ya se conectó la chica que no se podía conectar, pero dice que ya se conectó. Ok. Esta es nuestra clase de lo que les había dicho anteriormente, que es importante tomar en cuenta y tener conciencia de lo que vamos a hacer, ¿verdad? Porque esta es la victoria, creo. Esta es la victoria de un hijo de Dios cuando nosotros hacemos estos procesos de la iniquidad, que vamos a estar tocando varias clases. La iniquidad es como la herramienta más poderosa, ¿verdad? Que un hijo de Dios tiene que aplicar y trabajar. Porque siempre lo digo yo, como dice la palabra, que la iniquidad es la causa de la ruina del hombre.
Entonces, vamos a trabajar varias clases. Yo tengo las oraciones. Ahora vamos a estar tocando un poquito el tema de la iniquidad generacional. Es importante que nosotros tengamos en cuenta, ¿verdad? De lo que estuvimos tocando la vez pasada de Levíticos. Levítico dice de que es necesario que nosotros confesemos los pecados de nuestros padres y confesemos nuestras iniquidades para que nos y una de las cosas que dice Levíticos, que una de las causas que de la iniquidad que cometieron los israelitas era que proferían muchas palabras, hablaban muchas palabras delante del Padre, y eso, cuando uno no se expresa bien delante del Padre Celestial, nosotros estamos sembrando, porque eso es una maldición también cuando nosotros no nos dirigimos bien al Padre Celestial. Entonces le vamos a pedir al Señor que nos quite, ¿verdad? Esas maldiciones generacionales que heredamos de nuestros antecesores atrás. Y la cosa es que las maldiciones generacionales eh, hacen dejan consecuencias que nosotros estamos sanando, ¿verdad? ¿Qué son las consecuencias de la iniquidad, de las maldiciones? Enfermedades, ruina, destrucción, división, contienda, enfermedades, tantas cosas, ¿me entiende? Destrucción, accidentes, y no solamente herencias de enfermedades, sino herencias emocionales, herencias de tragedias, tantas herencias que hay. Entonces esas herencias, hasta que nosotros no le pongamos una fecha, decir hasta aquí llegaste a mi vida, no más, y ya no vas a pasar a mis hijos, o si le pasó algo a nuestros hijos negativo, de no permitir ya a que pase a la siguiente generación. Nosotros tenemos que venir rompiendo esas maldiciones, pero para yo ser efectiva, para yo ser, um, para yo ser, para yo ser efectiva, yo tengo que tener conciencia de que yo tengo que limpiarme primero, porque yo voy a ser la vasija, voy a ser el vaso que el Padre va a necesitar para yo venir a cambiar mi atmósfera, para yo venir a cambiar mi territorio, mi casa, mis hijos, mis generaciones, y ser el instrumento, ¿verdad? Que el Padre Celestial quiere usar. Entonces, por eso es necesario que yo vaya haciendo un trabajo en mí. Vamos a leer Levíticos, creo que aquí lo tengo, permítanme, lo que les decía yo, Levítico 16:40, creo que es, permítanme. 26:40 al 42. 26:40 al 42. Ok, este lo estuvimos tocando, pero lo vamos a enfocar en esto ahora. Entonces voy a poner la alarma para no hacerla muy larga. Vamos a ver. Ok, perfecto, ya puse la alarma. Ok, que dice Levítico 26:40 al 42, voy a leer. Dice, pero si confiesan lo que nosotros estamos haciendo, su maldad y la maldad o la iniquidad de sus padres y su traición, mira, ahí viene una palabra, traición, constantemente rebeldía contra mí. Ok, lo que el Padre se está refiriendo, que nuestras generaciones atrás, si no conocieron al Eterno, si no le sirvieron al Eterno, lo traicionaron, número uno, y había constantemente rebeldía en contra del Padre, en contra del Eterno. Y muchas veces nosotros estuvimos en esta posición también. Nosotros estuvimos en esa posición de estarlo traicionando antes de venir a los caminos de Él. Nosotros estuvimos también en esa repetidera de camino. Nosotros estábamos yendo por los mismos caminos que nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros tatarabuelos atrás,
todas las generaciones detrás anduvieron en esos caminos y nosotros ya estábamos repitiendo cosas que ellos hicieron también. Entonces dice, su traición, constante rebeldía contra mí, las cuales me han obligado, mire, aquí, a enviarlos al país de sus enemigos. Esto significa que por causa de la traición, por causa de la rebeldía y por causa de la maldad y de la iniquidad y el pecado, que son muchas cosas aquí, estas 5 cosas que hemos tocado, el Padre tiene que verse obligado, ¿me entiende? De ponerlos en el terreno. No es que Él nos pone, simplemente con nuestras propias acciones, nuestros propios pensamientos, nuestras propias decisiones, nos llevan a los terrenos del reino de las tinieblas. Y muchas veces ahí estamos en cautividad, ahí caemos presos por nuestras propias decisiones, nuestras propias pasos, nosotros mismos caemos en la trampa y caemos ahí, ¿verdad? Que de ahí nosotros estamos saliendo porque ya nacimos ahí, porque nuestras generaciones hicieron cosas y nosotros repetimos lo que ellos hicieron. Eso es la iniquidad, caminar todo en lo torcido, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice? Lo cual dice el 41, las cuales me han obligado a enviarlos al país de sus enemigos, mire. Y si su obstinado corazón, mire, aquí en el corazón se pega la rebeldía, ¿me entiende? Se humilla, dice, y reconoce su pecado. Nosotros con estas clases estamos reconociendo que nosotros estamos en una transición de proceso de limpiarnos del pecado, estamos confesando la iniquidad de nuestros padres. Tengo oraciones muy buenas que se las voy a mandar por email. Tengo algunos emails de algunas de ustedes, pero las que no lo tienen me lo van a inbox para yo mandárselas ahí. Son oraciones generacionales de limpieza de lo que vamos a ir haciendo, ¿verdad? Entonces, nosotros estamos confesando, nosotros estamos reconociendo y acuérdense que para que esto funcione, no solamente me voy a poner a confesar con una hoja, las oraciones, por ejemplo, voy a estar confesando las oraciones que yo les voy a mandar, pero si yo no hay un cambio de adentro hacia afuera, esa oración no va a pegar en nada, porque esa oración no va a tener autoridad y no va a tener poder y no va a tener la esencia. ¿Cuál es la esencia? La esencia de la luz del reino. Cuando el Padre ve de que yo lo estoy haciendo y que yo estoy cambiando y que sí yo quiero, entonces Él envía su refuerzo, ¿me entiende? Del poder del Ruach HaKodesh y de la luz del reino de Dios, para eso empoderarme y que haya un rompimiento a la oración donde yo la estoy enviando. Yo con estas oraciones generacionales de la iniquidad y todo esto, yo la estoy enviando a mi territorio, número 1, la estoy enviando a mi atmósfera, la estoy enviando a mi tierra, la estoy enviando a mis hijos, la estoy enviando a mis futuras generaciones que vienen en camino, la estoy enviando a todas las áreas de mi vida, a todas, a todas. Entonces, para que esto tenga eficacia, para que esto tenga poder, que tenga, ¿me entiende?, rompimiento, lo que yo ore, tiene que pasar algo. Yo tengo que menguar, ¿verdad?, en las cosas, en las estructuras que yo he hablado muchas veces, en el hombre viejo que está tan viciado, ¿me entiende? Eso es lo que nosotros tenemos que ir crucificando, tenemos que ir diciéndole, Padre, yo reconozco, Padre, reconozco que soy malcriada, reconozco, Padre, que no he crecido, ¿verdad? No he crecido en esta parte de mi vida. Tengo que identificar qué áreas de mi vida están débiles, porque todos nosotros estamos bregando con algo. Todos estamos trabajando en algo de nuestro carácter y eso, ¿me entiende? Con el poder de su Ruach HaKodesh, con el poder de la luz del reino, el Padre nos va a ir ayudando. Entonces, tener conciencia, no decir, yo voy a hacer estas oraciones y voy a seguir viviendo como yo quiera, con mi carácter, con mis acciones, con las intenciones de mi corazón oculta,
con las cosas que yo sé y piensa la gente que yo soy, que no soy así. Entonces, es como ser transparente, ¿me entiendes? Delante de Dios más que todo, no delante de mí, porque yo soy humana, yo solamente estoy aquí aportando algo, estoy aportando una luz, estoy haciendo lo que el Padre quiere que yo haga y entonces aquí estamos para ayudarnos todos. Aquí estamos porque la palabra nos ayuda, ¿verdad? La palabra nos confronta y nos alinea y nos lleva por el camino. Pero entonces, ¿qué dice el 42? Dice, entonces me acordaré de mi pacto. Mire, hay un pacto del Eterno con sus hijos, que somos nosotros. Aquí dice el pacto de Jacob, Isaac, Abraham y también me acordaré de la tierra, porque hay promesas, ¿verdad? Hay promesas que el Padre ha, perdón, ha planeado para nosotros y esas promesas se tienen que venir a materializar cuando yo, ¿verdad? Voy conquistando, voy conquistando. Así que nosotros ya sabemos que la iniquidad se puede pasar de generación en generación. Mire, la iniquidad viene inmigrando de generación en generación. Entonces, como les había dicho anteriormente, que las maldiciones traen consecuencias, ¿verdad? Dice que las maldiciones y las consecuencias son el resultado de la iniquidad que nosotros heredamos. Todas las maldiciones que están, que yo les he dicho a algunas de las hermanas que identifiquen qué maldiciones hay, esas maldiciones son consecuencias de las maldiciones. Y es muy importante en estas clases, como este es un poco de la introducción de lo que vamos a trabajar con las maldiciones generacionales, porque las maldiciones vienen inmigrando de una generación tras otra, tras otra, tras otra. Vamos a estar trabajando las puertas que abrieron nuestros antecesores en nuestra primera generación. Alguien abrió puertas y son muchas puertas, ¿me entiendes? Que abrieron muchos de ellos. Entonces una persona abrió la puerta, mire, en el reino de las tinieblas, que es abrir puerta, practicar cualquier pecado, lo que dice en contrario de la palabra, contrario de la Torah, de la palabra, de lo que dice no hagas, no hagas, no hagas. Alguien abrió la puerta al reino de las tinieblas, alguien, mire, alguien, una persona lo hizo. Alguien, alguien tiene que cerrarla. Una persona tiene que cerrar esas puertas. Una persona las abrió, una persona las tiene que cerrar. Y quizás esa persona es usted, la que el Padre está contando que usted tiene que cerrar esas puertas. Las que abrió alguien en nuestra generación. Entonces el Padre está contando con nosotros, que nosotros tenemos. Y para que funcione todo eso, lo que nosotros vamos a ir aplicando, lo que nosotros vamos a ir haciendo, porque le voy a dar muchos actos proféticos acá también, muchas cosas que les voy a decir que hagan con la palabra. Yo tengo que no tener puertas abiertas, número uno. ¿Qué son puertas abiertas? Un ejemplo les voy a dar. Que me gusta mentir, un ejemplo. Esa es una puerta abierta. Número dos, una puerta abierta puede ser que soy chismosa. Número tres, una puerta puede ser que yo tenga falta de perdón contra alguien, que yo no puedo perdonar a alguien o a personas que me hicieron daño. Número cuatro, puede ser que yo soy muy rencorosa. Con nada me daño, con nada me hiero, con nada, ¿me entiende? Empiezo a pelear contiendas, distensiones, pleitos, palabras. Esas son puertas abiertas. Otra puerta abierta puede ser también la inmoralidad sexual. Otra puerta puede ser, hay muchas puertas, ¿me entiende? Que las podemos identificar. Y yo no me puedo tirar a hacer actos proféticos, un ejemplo. Yo no me puedo tirar a hacer oraciones de rompimientos generacionales, de rompimientos de iniquidad, si yo sé que tengo puertas abiertas. Porque si yo sé en el mundo espiritual que yo tengo puertas abiertas, a mí el reino, perdón, a esa persona que tiene el reino, que tiene las puertas abiertas, el reino de las tinieblas la va a golpear después. Miren, ahí vienen los ataques.
Ahí vienen los ataques. Y después las hermanitas resulta, ay, que tuve un accidente, ay, que me echaron del trabajo, ay, que mi hijo se enfermó, ay, que me pasó esto, ay, que me pasó lo otro, ay, que mira aquí, ay, que mira allá, ay, que me robaron dinero, ay, que me hicieron. Todo eso son los ataques. Porque si la persona, tenemos que tener entendimiento. Yo primeramente, para yo hacer todo esto, que vamos a irlo haciendo, por eso yo les estoy dando la introducción de que no es a lo loco que vamos a orar, porque estas oraciones son de rompimiento. Rompimiento es que, boom, ¿me entiende? Yo voy a pegar. Pero para que el Padre Celestial yo salga intacta, yo salga limpia, yo no salga golpeada, yo tengo que irme, ¿me entiende? No es que voy a ser perfecta, porque nadie es perfecto, pero tengo que asegurarme de confesar mis pecados, primeramente, confesar por lo menos mis pecados personales, porque lo de la iniquidad, ¿verdad? Ahí se va arreglando, pero los pecados generacionales más que todo, perdón, los pecados personales, las puertas abiertas que yo soy consciente que yo tengo abiertas, de eso yo tengo que tener mucho cuidado. De eso es lo que yo tengo que identificar. El Padre me hace responsable de mí misma ahorita. Porque el Padre Celestial está contando conmigo para yo venir a arreglar mi generación, para yo venir a cerrar las puertas que abrieron las personas atrás. El Padre Celestial está contando conmigo, con mi espíritu, con mi alma, para yo ir al mundo espiritual a arreglar muchas cosas que están, ¿me entiende?, con derechos legales. Mire, derechos legales que el reino de las tinieblas tiene todavía. Y si yo no tengo ese peso, ¿me entiende?, en el trono de Dios, entonces el Padre Celestial, por misericordia, a veces le ayuda a uno, pero no le da la victoria totalmente como Él debería de darnos. Porque mientras hayan derechos legales, mientras hayan puertas abiertas, mientras hayan cosas pendientes, el reino de las tinieblas va al trono de Dios y le dice, mira, fulana es chismosa, un ejemplo, fulana es mentirosa, fulana con una nada se amarga, tiene una raíz de amargura, mira, la fulana hace esto, la fulana tiene cosas ocultas ahí escondidas. Entonces, como el Padre es juez, entonces el Padre me pesa y dice, es cierto. Entonces el reino de las tinieblas dice, la voy a ir a tocar, la voy a ir a tumbar, la voy a hacer cosas. ¿Qué puede ser el Padre Celestial? Nada, nada. Porque la persona misma le da el derecho legal con sus acciones, con sus actitudes. El Padre Celestial quiere sanar, quiere libertar, quiere hacer muchas cosas, pero mientras yo no reconozca, porque muchas veces podemos engañar a la persona, podemos engañar al líder, podemos engañar al pastor, podemos engañar al mentor, podemos engañar a la persona que nos está ayudando, pero la cosa que al Padre Celestial nadie se le engaña, Él nos conoce, ¿me entiende? Entonces, estas oraciones, estos estudios, perdón, van a ser confrontativos, pero van a ser más que todo para traer solución, porque la cosa es que estamos, ¿verdad? Aquí estamos buscando soluciones, estamos buscando las llaves, lo que nos va a entregar aquí el Padre Celestial son llaves, son herramientas, ¿me entiendes? Son que yo me fortalezca mi espíritu, porque es mi espíritu el que va a pelear, mi espíritu es el que se va a enfrentar. Como yo le daba los ejemplos, mi espíritu es el que el Padre Celestial va a usar para yo hacer este trabajo. Porque una persona, como dice Romanos, que hay dos seres espirituales, el carnal que no entiende nada de las cosas espirituales y el ser espiritual. Dice que para el ser espiritual, para el ser carnal, dice que las cosas espirituales son locuras. Entonces, por eso es importante que yo me regenere mi espíritu para que lo que yo diga o lo que el Padre Celestial me ponga a enseñar no sea como raro para ustedes. Por eso vamos a ir en fundamento, y el Padre Celestial ahí nos va a llevar. Entonces, hablé un poquito de eso, de lo que vamos a estar haciendo. Entonces, en otras palabras, ¿verdad? El arrepentimiento es muy importante porque eso me lleva al trono, me lleva al trono de la gracia y permítame, eso me lleva. Entonces ya a través, ¿verdad?, del arrepentimiento, yo vengo representando mis líneas sanguíneas. A través del arrepentimiento, yo vengo representando mis líneas generacionales y eso es lo que cuenta. Eso es lo que cuenta en el trono cuando yo vengo en representación de alguien, en representación de pedir perdón
y de venir a arreglar las cuentas con el Padre. So, mire, la palabra hebrea de iniquidad dice que el significado, el término de la palabra iniquidad en hebreo se representa como lo torcido, que yo siempre les he dicho, torcido. Dice que indica una torcedura en la línea generacional, miren, una torcedura en la línea generacional, o sea, en toda esa línea, digamos, una persona cuando abre una puerta, un ejemplo al pecado, un ejemplo, ¿qué pecado podríamos poner? A la idolatría, un ejemplo. Una persona le abre una puerta a la idolatría, al reino de las tinieblas, toda a través de esa persona que abrió esa puerta a la idolatría, esa persona, toda la gente que viene detrás de ella va a estar torcida, torcida, ¿me entiende? Esa es la iniquidad. Entonces dice que una torcedura en la línea generacional. El hebreo dice, indica claramente que la iniquidad no es meramente una dificultad actual, se refiere a algo que ha pasado, mire, repetidamente en el pasado. Lo que yo les estaba diciendo. Lo que yo he estado haciendo, por ejemplo, lo que yo hice malo, lo que yo no hice bueno delante del Padre, yo estuve repitiendo cosas torcidas que mis generaciones atrás hicieron. Permítanme. Me dio calor. Entonces, ¿qué dice? Dice que se refiere a algo que ha pasado repetidamente en el pasado. Mire, entonces hemos estado repitiendo cosas y nuestros hijos han estado repitiendo cosas también que nuestras generaciones hicieron y por eso a veces los padres dicen, no entiendo. Pero ahora vamos a entender. Ahora nosotros no vamos a pelear con la carne de nuestros hijos, sino que vamos a pelear con los espíritus familiares, generacionales, que vinieron del segundo cielo, acuérdense, el segundo cielo, el Raquia, de ahí viene todo del gobierno de las tinieblas, ahí están todos los archivos de las generaciones y ahí ellos estudian un operandi, hacen un estudio operandi en una generación y estudian una generación y dicen qué ha estado en esta generación. Ok, en esta generación por 400, 500 años ha estado esto. Y están enviando esos espíritus siempre a repetir lo que pasó en la primera generación. Esos mismos espíritus vienen a visitar cada generación. Y ahí siempre está siguiendo la destrucción. Entonces, cuando nosotros, otro término en la palabra hebrea de iniquidad, dice que es lo perverso, mire, todo lo perverso, el engaño, la falsedad. Nosotros, por eso es todo lo torcido. La definición que yo le doy a la iniquidad es todo lo torcido que nosotros tenemos dentro de nosotros. Y eso es lo que nosotros tenemos que ir trabajando, tenemos que ir identificando para yo saber con qué yo estoy, ¿me entiende? Con qué yo tengo que tratar. Entonces vamos a un poco de la introducción que yo les dije, que vamos a estar tocando estos temas. Permítanme, vamos a leer Gálatas 2:20, para que lo tengan ahí en sus notas. Gálatas 2:20, ya leímos Levítico 26:40 al 42, ¿verdad? Gálatas 2:20, que es un versículo clásico. Dice, mire, he sido crucificado con Yeshua y ya no vivo yo, dice Pablo, sino Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Este es un diseño que el Padre quiere para nosotros, que nosotros crucifiquemos. Ya el Mesías, el Redentor, el que vino a morir por nosotros, ya Él lo vino a hacer todo en la cruz.
Él, él dio su vida por nosotros. Como dice la palabra, Él llevó, oh, Shalom Nelly, ahorita acabo de entrar a ver las personas que me estaban saludando. Bendiciones. Este, Él dio la vida por nosotros, dice que Él fue molido por nuestras iniquidades, Él clavó el acta de los decretos que había en contra de nosotros. Y una de las cosas que le vamos a tocar también temas del acta de los decretos. Por eso es bien importante nosotros como padres, madres, nosotros en el reino de las tinieblas, nosotros, por ejemplo, ¿cómo les digo? Nosotros, yo como mamá, soy autoridad espiritual para mis hijos. Soy autoridad espiritual. Lo que yo diga en el reino de Dios, lo que yo ore para mis hijos, para bendición, es un decreto, es un hecho. Porque yo soy autoridad espiritual. Yo soy un representante aquí en la tierra como autoridad espiritual y lo que yo diga tiene peso en el reino de Dios y en el reino de las tinieblas. Mire, para que aprendan esto. Yo cuando me aprendí me quedé impactada. Y así como nuestros antecesores atrás tuvieron autoridad, ¿verdad? Para sus hijos, para sus generaciones, eso tenía peso en el reino de Dios y en el reino de las tinieblas. Y muchas de nuestras generaciones atrás, gente, ¿me entiende? Como dice Levítico, gente perversa, que no supimos quiénes fueron, ¿verdad? Estas personas quizás nos maldijeron con una maldición. Hay casos, por ejemplo, que yo sé, de que en una de las familias, por ejemplo, todas las mujeres no pudieron obtener un hogar porque una abuela las maldijo. Por ejemplo, yo sé de una familia que nacieron un montón de mujeres y como que una abuela las maldijo que ninguna de esas mujeres iba a ser feliz. Y da el caso que todas esas mujeres no se pudieron acompañar, tuvieron hijos, pero nunca tuvieron estables matrimonios. Siempre hubo mucha controversia con sus parejas y a la final de esa generación casi todas las mujeres están solas por esa maldición que una abuela les tiró. Hijas de tanta, nadie de ustedes va a ser feliz. Entonces, una maldición. Y eso en el mundo espiritual pesa porque es una autoridad espiritual quien habló esa palabra. Y en el reino de Dios dice, no, así como dijo la abuela, así va a ser. Vamos a leer esto porque voy a tocar un tema poquito de la boca, permítanme. Permítanme. Yo lo tenía acá, pero es tus labios. Del fruto de tu boca hombre comerás bien, pero el deseo de los desprecia. Ok, parte, no es pero más allá se lo voy a tocar. Proverbios 13:2 dice que del fruto de su boca el hombre comerá el bien. Mire, el fruto de su boca el hombre comerá el bien. El fruto. Pero a veces lo que nosotros hablamos, no hablamos bien, ¿me entiende? No hablamos bien como hablábamos anteriormente en Proverbios 18:21. Dice que la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Muerte y vida, sea bendición o maldición, como hablábamos en Deuteronomio también. 30:19, escoge la vida, escoge la muerte. Entonces, en el mundo espiritual,
las palabras de la autoridad, ¿me entiende? Que el Padre delegó aquí en la tierra, tiene peso, tiene autoridad. Entonces, mucho de los problemas que hay en las familias, por ejemplo, eh, puede ser una causa de una palabra de una abuela, una palabra de un bisabuelo, de un papá, de una mamá, de cosas, ¿me entiende?, que maldijeron. Entonces es bien importante y a veces un solo problema en una sola familia, por ejemplo, puede ser que una abuela o una bisabuela haya maldecido a todos los nietos de esta familia, por ejemplo, así como el caso de esa familia que yo sé, que la abuela les echó una maldición y ninguna de esas mujeres se pudo casar. Tuvieron hijos, pero nadie hizo hogar, nadie. Por esa maldición que dijo la abuela y a ustedes les va a ir mal, van a hacer unas P, van a hacer esto y nadie fue feliz. Entonces es necesario que nosotros tengamos conciencia, miren, ahora ya lo saben, que nosotros los padres, que de aquí en adelante, de aquí, de este 14 de julio es ahora, nosotros tenemos que ser responsables cada palabra que yo digo de mi hijo o de mi hija o de mis generaciones futuras. Porque mire, cuando yo digo algo contrario, imagínense, las madres a veces estamos orando por nuestros hijos. Nosotros estamos orando por nuestras generaciones, bendícelos, Padre, o estamos nosotros con nuestra propia boca estamos tratando de arreglar el camino de nuestros hijos para que Dios los bendiga. Y nosotros, porque a veces estamos enojadas o por falta de sabiduría, o porque no sabíamos, por falta de entendimiento, nosotros empezamos a maldecir, a proferir. ¿Qué es maldecir? No es decir una palabra obscena, ¿me entiendes? Maldecir es decir, tú eres un tonto. Maldecir, tú eres un haragán. Maldecir, tú nunca vas a llegar para nada. Tú nunca vas a llegar a nada. Tú nunca vas a ser profesional. Tú nunca vas a hacer esto. Tú nunca vas a hacer esto. Tú nunca vas a hacer esto. Tú nunca. Y esas son maldiciones. Y mire, el reino de las tinieblas está agarrando esas palabras que están saliendo de los padres, de la autoridad delegada aquí en la tierra, y el reino de Dios empieza a operar con todas esas palabras que salieron de una madre, que salieron de un padre, y empiezan a activar todas esas palabras que salieron de esa autoridad delegada que somos nosotros, y empiezan a hacerle la atmósfera y a desarreglar, diría yo, porque no es arreglar, y a torcerle el camino a esa persona, a ese hijo, a quien el padre o la madre o la abuela, la bisabuela le tiró ese montón de palabras, de maldiciones. Y entonces, y muchas veces nosotros estamos orando, diciendo, sí, Padre, y en el desenfreno del enojo o de la falta de la sabiduría, nosotros empezamos a maldecir. Mira, o cuando tenemos una jovencita, que te va a ir mal cuando tiene un novio o quiere ser una pareja o se quiere casar, que te va a ir mal con ese tipo, que este tipo es esto, que este tipo es lo otro, que a veces nosotros de madre nos frustramos con nuestros hijos, pero de ahora en adelante, cuando yo agarré esta clase, fue unos meses atrás, yo dije, Dios mío, de las cortes celestiales que estoy cogiendo, que esas palabras que yo digo son de peso. Es como un decreto, ¿me entiendes? Que lo que yo hable con mi boca para mi hija o para mi hijo o para mis futuras generaciones va a ser, sí o sí, va a ser conforme lo que salió de mi boca. Por eso dice, muerte y vida están en el poder de la lengua. Si yo estoy profiriendo palabras, estoy desarreglando, estoy torciendo, estoy maldiciendo el futuro de nuestros hijos cuando yo empiezo a hablar mal. Mire, de ahora en adelante vamos a tener conciencia cómo vamos a hablar. Porque a veces nosotros en nuestros enojos hablamos tantas cosas con nuestra boca. ¿Y por qué les estoy hablando de la boca? Porque con la boca yo voy a orar, pues voy a orar estas oraciones de la iniquidad. Con la boca es el instrumento, es una puerta del alma que el Padre va a necesitar para yo orar
hablarle a mi tierra, hablarle a mi atmósfera, hablarle a mis generaciones futuras, hablarle con las oraciones que yo voy a tirar. Y si mi boca no está alineada al trono de Dios, porque si yo estoy orando, Padre, bendice a mi hijo, y otro día digo, este es tonto, este es bruto, entonces dice el cielo, ok, ponte de acuerdo, porque lo estás maldiciendo y ahora que estás queriéndolo bendecir. Y por causa de esa atmósfera, mire, es que nosotros, así como nuestras generaciones atrás, cargaron nuestra atmósfera, cargaron nuestra tierra, enviaron tantas palabras de maldición, de acciones, como leíamos Levítico 26, 40 al 42, que se rebelaron, dice la palabra, que anduvieron en contra de él. Entonces, y eso no solamente son acciones, lo que leíamos aquí de la palabra de Levíticos donde leíamos que anduvieron, lo estoy buscando, quería buscarlo para leerlo otra vez, pero dice que anduvieron en contra, anduvieron como, lo voy a leer otra vez mejor porque se me perdió para tener en cuenta lo que estoy diciendo, permítame, Levíticos, aquí está, Levíticos, hay una frase donde dice el 41, dice, las cuales me han obligado a enviarlos al país de sus enemigos. Ese país de sus enemigos significa a nuestros enemigos, ¿me entiendes? Al reino de las tinieblas. Pues dice, por su obstinado corazón, mire. No, perdón, el 40 es donde dice lo que yo quiero leer. Dice, pero si confiesan su maldad y la maldad de sus padres y su traición, ahí está, mire, su traición y su constante rebeldía contra mí, mire, esa traición significa muchas cosas. Traición significa que ellos adoraban otros dioses, traición significa que ellos andaban en sus propios caminos y había rebeldía cuando una persona es rebelde, por ejemplo, empieza a proferir, empieza a hablar tantas palabras negativas, empieza a hablar tanto veneno, tantas cosas, ¿me entiende? Contaminadas que salen de su lengua porque su corazón pues hay una raíz ahí de rebeldía, ¿me entiende? Una raíz tremenda que eso, la lengua es un fruto de lo que hay dentro de mí. Mateo dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, yo me tengo que identificar con esto, decir, wow, si mis antecesores atrás te traicionaron, Padre, fueron rebeldes contigo, profirieron tantas palabras de maldad, ¿qué dijeron? Imagínese una persona amargada que traiciona al Creador de los cielos, que está caminando constantemente en rebeldía, que no quiere nada con el Padre. Imagínese con el Creador que lo hizo. ¿Qué dirían de nosotros? ¿Qué dirían esa gente de nosotros? ¿Qué palabras hablaron? Y acuérdense que en el reino de Dios no hay tiempo. No hay tiempo. Allá no hay tiempo. Aquí en la tierra nosotros estábamos rigidos por un tiempo, por lo que esta tierra es una raza caída donde estamos en una dimensión baja. Entonces aquí hay tiempo, pero en el reino de Dios no hay tiempo, ni en el reino de las tinieblas hay tiempo. No hay tiempo, entonces, digamos, para el Padre Celestial, para el reino de Dios y para el reino de las tinieblas, lo que estas personas hicieron 500 años atrás, 600 años atrás, 400 años atrás, la traición, la rebeldía constante y la maldad, la iniquidad que había en ellos, es como que está vigente, es como que está vivo. Imagínese usted, ahí está vivo, directo y está allí. Es como, y ahí nosotros estamos. Ahí nosotros estamos. Entonces, esas maldiciones muchas veces que ellos nos dejaron como herencia están vivas para el Padre y están vivas para el reino de las tinieblas. Entonces, hasta que una persona venga y decir hasta aquí, ya no llegas más, ya no avanzas más a la siguiente generación y yo tengo autoridad, tengo el poder y tengo la unción del Ruach HaKodesh. La unción yo la tengo cuando le di las características de lo que yo tengo que hacer para llegar a ese momento de rompimiento y que pase el rompimiento. Porque muchas veces estamos orando y no pasa nada por estas cosas que nosotros a veces no sabemos.
Entonces, no me quiero salir del tema, quiero terminar eso, del poder de la boca, de que yo tengo que tener mucho cuidado cómo yo hablo de mis hijos, cómo yo hablo de mis generaciones futuras, porque lo que yo estoy diciendo es un decreto legal que va a pasar, sí o sí va a pasar. Sea vida que yo estoy hablando, si se me prendió el foco, si yo estoy bendiciendo a mis hijos, eso va a ser bendición. El reino de Dios está moviendo ángeles, está enviando el Padre Celestial un montón de cosas para bendecir a mis hijos conforme a lo que yo estoy diciendo. Pero si yo empiezo a usar esta lengua y a usarla para maldecir, y ya les dije maldecir no es decir malas palabras, maldecir es decir cualquier cosa negativa de mis generaciones futuras, de mi hija, de mis hijos varones, cualquier cosa negativa que yo diga, eso sí o sí es un decreto. Es decreto porque yo soy autoridad espiritual. Soy una autoridad delegada aquí en la tierra para yo representar en el mundo espiritual a mis hijos. Y lo que yo diga para el reino de Dios, para el reino de las tinieblas, tiene peso. Entonces, cuando yo tengo esa conciencia, decir, wow, yo tengo que tener mucho cuidado porque yo estoy tratando de sanar mi generación futura, estoy tratando de sanar mi tierra, mi casa, sacar la iniquidad, sacar todo esto. Entonces mi lengua tiene que estar alineada. Mire, una cosa, mi lengua tiene que estar alineada. Mi lengua. Esa parte, Padre, y si mi lengua habla, Señor, es porque hay algo en mi corazón. Hay algo todavía. Hay algo allí que quizás yo no he sacado porque estamos en este proceso. De la noche a la mañana no va a salir todo, este es un proceso. Vamos a trabajar cosas y cada una de nosotros sabemos qué cosas hay dentro de nosotros. Yo les puedo mandar oraciones de ejemplo, pero ustedes pueden poner sus cosas ahí porque cada quien sabe con qué cosas nosotros estamos bregando. Entonces, para yo ser efectiva, para yo ser efectiva, tengo que tener este fundamento, tengo que tener este fundamento de conciencia de lo que yo estoy haciendo, que yo no puedo jugar con el reino de las tinieblas, no puedo jugar con el reino de Dios, porque yo no voy a venir a hacer actos proféticos sabiendo que yo tengo puertas abiertas. Mire, eso de los actos proféticos que le estoy hablando, como se dicen en las raíces hebreas, cabanot, los vamos a hacer hasta más allá, porque no podemos hacer cosas si yo sé que tengo puertas abiertas, porque yo voy a ser golpeada. No puedo hacer yo actos proféticos si hay cosas que yo sé que están mal. ¿Me entiende? Entonces me va a golpear. Entonces estas cositas yo tengo que ir arreglando. Miren el proceso, yo tengo que irme limpiando, tengo que irme descontaminando. Tengo que irle, Padre, sí, yo hice esto. Y el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, a partir de ahora nos va a traer memoria, nos va a traer memoria. ¿Te acuerdas que hiciste aquello? Ah, sí, Señor. Y les recomiendo que compren un cuaderno, especialmente para esta clase. Un cuaderno, especialmente porque en ese cuaderno el Ruach HaKodesh, y déjenlo, las que tengan el don de los sueños y las que no lo tienen, vamos a orar para que el Padre lo dé. Déjenlo debajo de la cama, porque el Padre los va a levantar a medianoche con sueños. Y muchas veces dice, ay, sí, sí, Señor, sí, ya lo soñé. Y uno piensa que cuando se levanta uno se va a acordar. Y a veces cuando uno se levanta se le olvidó. Porque a mí me ha pasado. Dice, yo soñé algo, pero se le olvidó el sueño. Entonces lo que les recomiendo a ustedes, que tengan un cuaderno ahí debajo de la cama y cuando el Padre Celestial los despierte, levántense y si no, graben aquí en el voice donde uno graba, soñé tal cosa, soñé esto, esto y esto y esto y esto y esto, y lo declaran el sueño y al next day lo anotan, porque el Padre le va a ir mostrando. Mira, a mí el Padre, cuando yo comencé esto hace 7 años, 5, 7 años, 5 años por allá, más 7 años, 6 años, desde el 2013, 12 por allí el Padre Celestial me empezó a dar cienes de sueños. Cienes. Entonces, y siempre lo de las generaciones, de todas las cosas. Entonces, el Padre Celestial con esto nos va a ir, ¿me entiende? A hacer conciencia. ¿Cuál fue lo que yo aprendí hoy en esta noche? Mi boca. Mi boca tiene poder. Mi boca tiene un poder tremendo.
Permítame, le voy a leer otro texto de Santiago. Santiago dice, para que lo noten ahí, Santiago 3:6, en la versión de las Américas, dice, y la lengua, mire, es un fuego, un mundo, mire, de iniquidad. Mire aquí, la versión de las Américas, por si la quieren buscar después. La Reina Valera actualizada del 2015 es esta. Dice, mire, la lengua es un fuego, un mundo de iniquidad. Mire de lo que estamos hablando. La lengua está puesta entre nuestros miembros, la cual, mire, contamina todo el cuerpo. Mire, es encendida por el infierno, mire, encendida. Cuando yo no tengo dominio propio, cuando yo no me he limpiado de este mundo de iniquidad que habla el apóstol Santiago, eh, dice encendida por el infierno e inflama el curso de nuestra vida. Mire, qué tremendo. Inflama todas las áreas de nuestra vida, la enciende la lengua cuando yo no me la he limpiado de la iniquidad. Mire, cuando yo no me he limpiado, mi lengua, que es un miembro de mi cuerpo, y dice que contamina todo mi cuerpo lo que ella va a hablar. Yo me tengo que limpiar de este mundo de iniquidad que ha estado, que está dentro de mí. Y mi lengua es un miembro que nada más habla, 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 habla. De esa iniquidad nosotros nos tenemos que seguir limpiando, y por eso yo toqué número 1 la clase de hoy día, eh, de limpiarnos, de tener la conciencia de la lengua, porque la lengua tiene autoridad de vida y de muerte. Mire, la lengua número 2 tiene autoridad de maldición y bendición. Yo, por ejemplo, lo hice. Yo ya lo hice semanas atrás. Desde que el padre me dio esta primera clase de lo que yo estoy cogiendo, yo le pedí perdón al padre por haber yo hablado mal de mi hija, de mis hijos. Porque en enojo uno me entiende, de carne, uno, ¿verdad? Está ahí limpiándose, uno está aprendiendo, porque a través de esa clase que yo recibí meses atrás, el padre me enseñó. Me dice, usted me va a anotar todas las palabras que habló de su hija. Un ejemplo. Anote todas las palabras. Y ahora me dice el Señor, usted va a ir al mundo espiritual. Yo les estoy dando ejemplo. Porque mi hija es la mayor, pues la que tiene 23 años, usted sabe las edades, las etapas y todo eso que el jovencito está viviendo, porque todos los jóvenes viven esas etapas, más cuando no los hemos limpiado de iniquidad. Imagínense, nuestros hijos son víctimas. A mí esto se me reveló 7 años atrás. Si se me hubiera revelado cuando ella estuviera chiquita, otra historia fuera ahora, ¿verdad? Pero estamos aquí con esperanza que el Padre Celestial nos va a ayudar a enderezarnos, que Él va a enderezar nuestras generaciones y nos va a ayudar con su misericordia. Y mire que yo hice, yo anoté todo lo que yo había hablado de mi hija, todo lo malo que yo le había dicho, que le iba a pasar en el futuro, imagínense. Yo ya estaba profetizando con mi lengua encendida por el infierno del enojo que yo tenía, con la lengua que yo estaba ya contaminada con la iniquidad. Yo ya estaba profiriendo, estaba ya diciendo lo que le iba a pasar malo, en el futuro. Entonces, ¿qué fue lo que yo hice? Me dijo el Padre, arrepiéntese, pídame perdón. Y ahora me dice, va a ir al mundo espiritual a arreglar. Y mire, y la cosa que cuando un padre, mire, más el padre, pues, más el padre, la madre o la madre, perdón, la madre o el padre, cuando nosotros estamos hablando una palabra negativa de nuestros hijos, nosotros en el mundo espiritual estamos haciendo un título como de carro, mire, un título. Y ese título lo agarra el reino de las tinieblas y lo activa en un mundo espiritual que se llama Abadón. Abadón es un lugar que opera en el reino de las tinieblas, que ese diseño de destrucción, ¿me entiende? Todo. Porque Abadón es un hombre fuerte, es una región del reino de las tinieblas
que vamos a ir hablando de diferentes regiones después. Y en esa región que se llama Abadón, es ahí donde mandan toda la destrucción a la tierra y a la humanidad. Destruir, destruir, destruir. Entonces, ¿qué hace el reino de las tinieblas? Coge ese título de propiedad y lo activa. Dice, esta acta fue hecha porque la madre o el padre dijo de esta persona. Vamos a hacer todo lo que se dijo de ella. Y miren, ahí está. Ahí está el Pablo lo llama el acta de los decretos. Es un título que nosotros le entregamos al mundo espiritual. Y a veces por eso nosotros no vemos a veces rompimiento, porque a veces, mire, estamos aprendiendo. Yo lo aprendí meses atrás y yo dije, Padre, perdóname, qué ignorancia. Porque a veces por ignorante uno sufre y los hijos sufren también. Por las palabras que nosotros hablamos de ellos, quedan activadas y a veces nosotros oramos, Padre, sí, Señor, perdóname, nos reconciliamos con nuestros hijos y no vamos a deshacer esos títulos. Imagínense usted qué tremendo. No vamos. En el mundo espiritual, yo les voy a enseñar eso después. En el mundo espiritual, lo que yo tengo que hacer, cuando mi boca ya está bien alineadita, cuando mi boca, y yo me voy alineando y voy ganando rangos, porque eso es ir subiendo en dimensiones. Y a veces el padre tradicional, porque a veces no sabemos la profundidad del reino de las tinieblas, no conocemos el mundo espiritual bien a fondo, cómo opera, ¿verdad? A veces solo pedimos perdón y esos títulos de propiedad, esas actas, el reino de las tinieblas las tiene activas. Las tiene activas contra esa persona. Y a veces nosotros se nos olvidó. O no sabemos que hay que ir a romper eso, no sabemos que nosotros tenemos que ir a arreglar lo que nosotros enviamos en el mundo espiritual. Yo tengo que ir a desactivar eso porque yo soy una autoridad delegada del Padre Celestial. Yo tengo autoridad. Nuestra delegación y nuestra autoridad espiritual que Dios nos ha dado a los padres es poderosísima. Lo que yo diga tiene peso, ¿me entiendes? Entonces, si yo fui la que activé esos títulos, si yo fui la que yo hice, con mi palabra, mire, el reino de las tinieblas empezó a anotar esas actas, empezó a anotar esos títulos. Entonces yo en el mundo espiritual tengo que ir en el espíritu, mire, en el espíritu, a ir a romper esos títulos de propiedad. Cuando yo me arrepentí, cuando yo reconocí, sí, Padre, yo fui bruta en haber dicho estas palabras. Padre, perdóname, ten misericordia de mi hija, Señor, un ejemplo. Ten misericordia, Padre. Ni permitas, Padre, que tu misericordia la guarde de todas esas palabras que mi lengua hablaron. Padre, perdóname, Señor. Perdóname porque yo hablé muerte, yo hablé maldición. Yo no hablé vida, no hablé bendición, Padre, perdóname. Mire, y ahí pronuncio yo las palabras. Padre, yo desactivo esta palabra que yo dije de mi hija de esto. Y ustedes saben qué palabra nosotros hemos dicho a veces en nuestra ignorancia, porque a veces no lo sabemos todo. Padre, yo desactivo estas palabras. Yo voy, Señor, en el mundo espiritual a desactivarlas. Yo rompo, yo cancelo, yo anulo, Padre. Yo invoco la sangre de Yeshua, Padre, que venga a borrar, Señor. Tu palabra dice que el acta de los decretos fue anulada en su muerte, Padre. Y yo ahora vengo anulando, Señor, esta acta, Señor, que yo vengo anulando este título, Señor, este título de propiedad que tiene el reino de las tinieblas, que yo dije que mi hija va a hacer esto. Y mire, es un título. Ahora, Padre, ahora yo le quito ese título. Yo se lo entregué, mire. Esas oraciones las voy a mandar después, pero no ahorita, porque hay que descontaminarnos primero para que perdón, para que sea efectiva. Yo tengo que hacer una como yo lo hice, como el Padre me puso a mí. Hablaste mal cuando te enojaste y dijiste esto. Eso en el mundo espiritual, lo que yo les dije, no lo voy a repetir otra vez. Pero por eso le digo, no va a ser ahorita. Ahorita estamos aprendiendo que hay que limpiarnos más
para que yo sea más efectiva y para que yo tenga autoridad de ir a romper y de irle yo a quitar ese título de propiedad, porque yo se lo di, yo se lo di, yo se lo tengo que ir a quitar. Yo lo tengo que ir a activar la palabra y a que se rompa. Decir, Padre, en el nombre de Yeshua, yo voy, Padre, yo voy. Envía tus ángeles, Señor. Miren, los ángeles nos ayudan. Envía tus ángeles. Yo les estoy dando un ejemplo. Envía tus ángeles en el mundo espiritual, Padre, donde esté ese título de propiedad que yo dije de, y ahí le pongamos de rechazo un ejemplo, a que vayan a quitar ese título de propiedad, Padre, y yo ahora un ejemplo en un acto profético, Señor, cuando yo ya he terminado la oración, mire, romper. Y yo ahora yo rompo, Señor. Yo rompo ese título, esa acta de los decretos que yo dije de mi hija, yo lo rompo, lo anulo, lo quebranto, lo deshago en el mundo espiritual, Padre, y queda roto, queda nulo. Invoco la sangre de Yeshua, Padre, que esa sangre vino a anular esa acta, mire, vino a anular ese título de propiedad, lo que estoy haciendo acá, y después hacer un acto profético que después se lo digo, pero esto lo vamos a ir haciendo después. Entonces, cuando yo hago esto, mire, de romper de lo que yo fui a dar, ahora yo que los ángeles lo vayan a buscar ese título de propiedad y que lo vengan a romper y lo vengan a deshacer, yo ahí veo un cambio y yo ahí le estoy cambiando el destino a mis hijos. Yo le estoy cambiando el propósito el propósito que el reino de las tinieblas tenía con el mismo, con las mismas actas muchas veces que los padres o nuestras generaciones hablaron de nosotros, porque yo les estoy dando un ejemplo de lo que nosotros a veces hablamos, que yo lo hice porque yo soy mamá, yo lo hice enojada, dije muchas cosas y después tuve que irme a arrepentir y ir en el mundo espiritual a romper todo esto que yo misma activé, ¿me entiendes? Porque cuando yo reconozco que yo soy autoridad delegada, que yo tengo peso, lo que yo digo va a ser vida, va a ser muerte, va a ser bendición, va a ser maldición. Entonces alguien quizás en nuestras generaciones, perdón, que estoy 100% segura que alguno de esos señores maldijo, ¿me entiendes? Y quizás por eso nosotros estamos luchando con la ruina, estamos luchando con la miseria, estamos luchando. Y quizás es por alguna acta que algún miembro, ¿me entiende? Nuestros antecesores activó y el reino de las tinieblas escribió esa acta. Y me entiende, y como nosotros muchas veces ni sabíamos que habían actas, que habían títulos, que el reino de las tinieblas tenía activo todavía. Y están allí, pues, están allí todas esas actas y por eso nosotros estamos aquí luchando. Pero ahora nosotros, el Padre nos está abriendo los ojos del entendimiento, nos está preparando para nosotros venir a causar. El Padre nos quiere usar a nosotros para nosotros ser los que el Padre Celestial va a usar para nosotros venir a traer ese rompimiento de títulos, romper las actas de los decretos, venir nosotros a traer el cambio, la transformación a nuestras generaciones. Y cuando nosotros empezamos a hacer estas cosas así, como yo les estoy diciendo, estos pasitos que hablamos, vamos a ver cambio. Vamos a ver cambio. Vamos a ver ahí la transformación. Vamos a ver la transformación y el Padre Celestial, permítanme. Y el Padre Celestial va a ir arreglando conforme a lo que yo voy a ir voy a unir mi lengua con la lengua del Espíritu. Voy a unir mi lengua con el propósito y con los diseños que el Padre Celestial tiene. Ya llevamos 1 hora y 3 minutos. 1 hora quizás llevamos, ¿verdad? Porque como estuvimos como 6 minutos ahí al principio. Pero entonces no la quiero dejar muy larga. Ahora aprendimos que la boca es una puerta, sea como decía Santiago, del infierno o del cielo, del reino de las tinieblas o de Dios. Entonces yo tengo que ser consciente. Ya somos conscientes como de cuando yo recibí esa clase, que yo tengo que tener mucho cuidado que digo de mi hijo, que digo de mis nietos, que digo de mis generaciones futuras. Tengo que tener mucho cuidado. Porque lo que yo voy a decir, yo voy a levantar una acta, un título
Entonces hay que tener mucho cuidado. Yo voy a ver si voy perdón, hacer una oración como de, una introducción le voy a enviar yo, como de la boca, una oración. Pero ustedes ahí tienen que poner su propia lista, porque cada quien sabe qué dijo uno con su propia boca. Si nosotros somos madres, tenemos que ir, Padre, perdóname, yo hablé esto de mis hijos, yo dije esto, esto y esto y esto. Esto en el mundo espiritual, Padre, tuvo un peso, tuvo un título de propiedad. Yo le di derecho legal al reino de las tinieblas con lo que yo dije, yo activé todo eso. Como dice Santiago, una rueda del infierno, una rueda, ¿me entiendes?, alrededor de cosas negativas. Entonces, o de cosas que yo dije de mis finanzas también, cosas que yo dije de mi negocio, cosas que yo dije de mi casa, cosas que yo dije de mi futuro también. No solamente es para los hijos, son cosas como para personales o cosas que yo dije, ay no, Señor, esto, cosas negativas que yo he hablado de otras personas, porque eso es pecado también. Vamos a cerrar puertas, pues vamos a cerrar puertas del chisme, vamos a cerrar puertas de la mentira, vamos a cerrar puertas, ¿me entiende? Empezar a cerrar puertas, porque si yo no cierro puertas, yo no voy a poder orar por mis generaciones. Voy a orar, claro, como oran todas las madres, pero no vamos a tener efectividad, no vamos a tener victoria, no vamos a tener respuesta, no vamos a traer cambios, porque nuestras oraciones no están alineadas con el trono de Dios. ¿Cómo se van alineando las oraciones al trono de Dios cuando yo me voy enderezando? Mire, ay, ya sonó la alarma, me asustó. Cuando tienen efectividad lo que yo voy a hacer, cuando yo me estoy saliendo de lo torcido, que es la iniquidad en hebreo, y me estoy enderezando a la justicia, a la rectitud. Miren, y boom, una bomba total. Y ahí va a haber un cambio, va a haber una proyección tremenda que va a traer una transformación. Yo me voy a convertir en esa mujer transformadora, en esa mujer reformadora de mi generación y de todo lo que Dios va a hacer. Así es que yo les motivo que este mensaje no sea de que lo agarren personal, de que no. Esto se trata de madurez y que nosotros, el Padre está contando con nosotros. Todos estamos cogiendo con una pata, como dice alguien, una amiga. Todos estamos ahí luchando. Y esto no es para traer culpa, sino para traer conciencia que yo tengo que enderezarme. Así es que fue una gran bendición habernos conectado. Y yo voy a hacer esa oración y quizás se las envíe mañana por la mediodía, quizás cuando termine mi hora de lunch, ahí la termino. Y envíenme el correo electrónico de las que yo no tengo. Yo tengo el de Mirta, lo tengo. Creo que tengo el de la hermana Nelly, pero no me recuerdo si me lo envía otra vez. El de Seiri me recuerdo un poquito. Creo que lo tengo en mis Messenger donde quedan grabados, ¿verdad? Los mensajes que he mandado. Reciente solamente tengo a Seiri, creo, y tengo a Mirta. Y a dos creo que son las últimas. Nelly, si me lo puede enviar otra vez, y las otras chicas, la hermana Guadalupe y Carolina. Entonces ahí, para empezar. Vamos a empezar, muchachas. Así es que fue una gran bendición y vamos a hacer una oración pequeña. Gracias, Padre, por la primera clase que tú nos diste en este día, Padre, que quede plasmada, Señor, en nuestro corazón. Padre, envía tu Ruach HaKodesh sobre ellas, Padre, sobre cada persona que va a escuchar estas clases más. Padre, que tú seas sembrando esa semilla, Padre, esa semilla de justicia, esas semillas del reino, esa semilla, Padre, del querer, Señor, del querer como el hacer, porque tú pones ese querer en nosotros, ese querer, Padre, para nosotros traer esa transformación, ser reformadoras, Padre, de nuestras primeras personas, de nosotras mismas primero, y si nosotros somos transformadas, vamos a transformarlo de afuera, Padre. Gracias. Danos hambre, danos sed de ti, Padre, danos hambre de tu reino, Señor, y todas las cosas vendrán en añadiduras. Yo tengo hambre de ti primero y de tu justicia. Padre, bendice a cada una de ellas, bendice a sus casas, que tu misericordia esté sobre cada una de ellas. Guárdanos, Padre, protégenos, guárdanos en el manto de la justicia de Yeshua HaMashiach, a cada una de nosotras, a cada uno de nuestros hijos, Señor, de nuestra familia,
que la sangre de Yeshua, Padre, envía a tus ángeles a sellar nuestras casas, Señor, a sellar nuestros hijos, a sellar nuestro territorio, nuestros trabajos, nuestra salud, Padre, nuestras vidas. Protégenos del mal, líbranos del mal. Atamos espíritus de venganza, de persecución, de destrucción, de accidente, de todo aquello que el reino de las tinieblas quiera enviar sobre nuestras vidas. Padre, envía a tus ángeles a atar esos espíritus, Señor, y protégenos del mal. Guarda nuestra salida, guarda nuestra entrada y ven a sellarnos con tu sangre, Padre, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Te doy gracias, protégenos, guarda, Señor, y que nuestro sueño sea profundo, sea edificante para nuestro cuerpo y que descansemos nuestra alma, Padre, nuestro cuerpo y nuestro espíritu. En el nombre de Yeshua HaMashiach, amén, amén, amén. Ok, muchachas, entonces ahora es, ¿qué día es ahora? Martes, ¿verdad? Son las clases ya definitivo. Estas clases de lo que vamos a hacer ahorita las vamos a dejar el martes. Ok, entonces así quedamos. Y yo creo que la clase de la otra página la voy a dar el sábado en la noche quizás, porque el sábado veo que como que están más relajadas ya. No, pero este sábado yo voy a viajar. So, la voy a dar entonces mejor el jueves en la noche. Porque yo veo que el viernes como algunas celebramos el Shabbat como que no se pueden conectar. Pero mejor la voy a dar el jueves en la noche. Porque el sábado yo voy a hacer un viaje con mi familia. Entonces no la voy a dar. No la puedo dar ni el sábado ni el domingo. Mejor la doy el jueves en la otra página, ¿ok? So, bendiciones, bendiciones y shalom, shalom. Ahí les pongo el anuncio. Gracias por haberse conectado. Cualquier cosita, pregunta, me lo escriben. Bendiciones. Feliz noche. Feliz noche.